Moi bons días a todos tamén os que nos están a seguir a través deste webinar, neste caso, agradecer a vosa presencia neste encontro telemático no marco deste ciclo de webinarios do programa IGAPE Responde. Como xa sabedes, IGAPE Responde é un programa dirixido a PEMES, a comercios e autónomos, posto en marcha pola Xunta de Galicia no marco do Plan de Reactivación Económica, que ofrece asesoramento gratuito en diferentes ámbitos empresariais, como pode ser negocio, financeiro, operacións, persoas ou ámbito en xeral. O programa proporciona consultoría gratuita en rede, que inclúe ata 14 medidas de acción inmediata para atopar novas fontes de ingresos, captar e fidelizar clientes ou mellorar a cohesión dos equipos, por poñer algúns exemplos. A través do programa tamén se está a ofrecer asesoramento para medir o impacto da COVID-19 e reorientar os negocios. Se atenden, por exemplo, e resolven dúbidas relacionadas cos ERTEs ou sobre como adaptar os establezamentos ás exixencias que marca o novo contexto socioeconómico actual. Aínda que a economía galega está a demostrar un mellor comportamento que a economía estatal no seu conxunto, é necesario continuar apoiando o tecido empresarial da comunidade, especialmente os colectivos máis afectados polas consecuencias da pandemia, como pode ser autónomos, pequenas e medianas empresas ou establecementos comerciais, e ese é precisamente o obxectivo de IGAPE Responde. Ata o momento o programa conta con 850 usuarios que trasladaron xa máis de 1.200 solicitudes de asesoramento. Por outra parte, salientar que, ademais de recibir unha atención directa dos expertos, 250 peticións dos beneficiarios finalizaron xa coa implantación dunha das 14 medidas de acción inmediata, as que me refería antes, que se inclúen na iniciativa. Por poñer algún exemplo, no ámbito do negocio, por exemplo, estáse axudando a empresas e autónomos a mellorar a súa visibilidade e promoción en liña a través da elaboración de contidos digitais, do deseño e lanzamento de campañas con condicións comerciais novas ou coa incorporación de produtos e plataformas e-commerce. E, por suposto, reprogramando tamén os contidos para adaptalos á situación actual. Outro dos ámbitos, o financeiro, que é precisamente o protagonista deste webinario, o que permite é achegar ferramentas de replanificación de debedas comerciais ou a posibilidade de planificar obrigas fiscais, a busca de financiamento de avais ou medidas encaminhadas á xestión de cobro e liquidez de accións comerciais. De xeito paralelo, a atención das consultas rápidas e o asesoramento, o IGAPE Responde tamén ofrece ciclos de encontros digitais, cos que, ademais de apoiar o tecido empresarial, se busca ofrecer formación. Xunto co encontro de hoxe e o realizado pasado mércores, para este mes de febreiro están programadas 4 novas citas en liña de diferentes temáticas, como, por exemplo, seguridade e saúde laboral, publicidade digital ou solucións tecnolóxicas para aumentar a competitividade das empresas. Gustaríame recordar que o IGAPE Responde inclúe outra liña de actuación, o programa Reacciona, que pon a disposición do tecido empresarial unha oferta de ata 15 servizos distintos centrados na mellora da profesionalización, a innovación, a digitalización e a estrategia. Un programa que temos redeseñado para respostar á nova situación económica co obxectivo de que as persoas autónomos, os comercios e as empresas galegas manteñan e fortalezan a súa actividade. Nas 3 convocatorias de 2020 xa resoltas, se le han apoiado 531 proxectos a través dunha achega global en axudas de 2 millóns de euros que permitirá mobilizar 2,4 millóns en total. E xa para rematar, con respecto ao tema que imos abordar no webinario de hoxe, a política de crédito e os préstamos, compre salientar as axudas achegadas pola Xunta de Galicia, neste caso a través do IGAPE, para facilitar a liquidez aos sectores máis afectados no actual contexto, a través de outras iniciativas postas en marcha para impulsar a activación económica da comunidade. Liñas como, por exemplo, os préstamos avalados que puxemos en marcha en colaboración tanto coas entidades financeiras como coas sociedades de garantía recíproca galegas, ou os préstamos directos do IGAPE e FICOBI, e que teñen como obxectivo favorecer o acceso a préstamos a longo prazo a autónomos e a pequenas e medianas empresas para poder afrontar as súas necesidades inmediatas, como pode ser pago de salarios, facturas, alugueiros ou impostos. En concreto, a través destes apoios do programa de préstamos avalados, formalizáronse xa máis de 2.300 operacións por valor de máis de 150 millóns de euros no tecido productivo galego. Sen máis, damos paso á intervención agora de Rafael Martínez Carrasco, consultor no ámbito financeiro do programa,
que nos vai a falar da política de créditos e os préstamos, ventaxas e desventaxas de cada unha. Confío en que esta xornada e que todos os servizos que ofrece o programa Galiza Responde vos axuden a seguir afrontando os retos, as dificultades, pero tamén as oportunidades actuais. Moitísimas gracias a todos. Rafael. Muy buenos días, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos y a todas por asistir a este webinar. Sin más, comparto la pantalla con la presentación. Recordar a todas as persoas que nos están seguindo en directo que teñen a súa disposición o apartado de preguntas e respostas. En canto remate a presentación de Rafael, intentaremos dar resposta a calquera dúbida que nos trasladen a través de ese apartado. Bien, gracias. En relación a la presentación, voy a avanzar un poco breve sobre las acciones que viene descrito nuestro director. Habla sobre todo en acciones concretas de un servicio muy ágil, muy rápido en online, donde se trabajan sobre temas concretos que preocupan a las micropymes y autónomos y autónomas, y que está funcionando y está siendo un apoyo muy bueno a las empresas a través de los canales que ofrece IGAPE, ya sea por plataforma, ya sea telefónico, y con diferentes ámbitos que antes han mencionado. Metiendo un poco el zoom en el ámbito financiero, indicar que en las medidas que se ofrecen a disposición de las micropymes, pymes y autónomos y autónomas que participen en el programa, comentar que hay acciones que combinan sobre deudas comerciales, obligaciones fiscales, problemas de gestión bancaria, gestión de avales, gestión de cobros, planificación, y son problemáticas que habitualmente nos encontramos con mucha frecuencia en el apoyo a los usuarios que participan en el programa, ¿no? Y sin más, entro en un contenido de esta webinar que hace referencia a una problemática que nos traslada con frecuencia en los usuarios que participan en IGAPE Responde. En ocasiones, los problemas de liquidez, que como bien sabemos todos y todas, es un problema recurrente y que se está agudizando, por desgracia, en esta travesía del desierto que estamos afrontando 2020-2021. Y, como decía, es una problemática que al final se concreta en buscar esa financiación, y muchas veces no sabemos acudir a esa financiación porque no sabemos qué producto necesito yo en función de mi situación. Porque todos los productos bancarios no solucionan los mismos problemas, ni muchísimo menos, y al contrario, una mala elección de un producto bancario puede suponer un problema posterior a la hora de estructurar mis deudas, ¿no? Esas consultas frecuentes nos han motivado a este contenido de webinar, y hoy les vamos a hablar brevemente sobre los préstamos, sobre los créditos, comparativa, qué es mejor o qué es peor según qué caso, y cuál sería nuestra recomendación como una estrategia financiera sencilla, pero aplicable a los momentos que estamos viviendo, ¿no? Brevemente, en cuanto a los préstamos, comentar que son productos bancarios, como bien sabemos, con una proyección normalmente de largo plazo, en la que la característica principal es que el banco entrega el nominal al inicio de la operación, una serie de cargos, omisiones, y el banco cobra pues, una intermediación, lógicamente, y más ahora los tipos de interés son como son, y que luego el usuario, la empresa, devuelve en cuotas, con la combinación de interés y capital amortizado. En ocasiones puede acompañar de una carencia, y aquí me paro, porque unas consultas que realizan los usuarios es, bueno, cuando me dan el vencimiento, me dan el plazo, cuando me dicen cuánto tiempo tengo que amortizarlo, incluye carencia, ¿cómo calcula? ¿Los 4 años más un año de carencia o está incluido? Pues mi recomendación es preguntando siempre. No os dé vergüenza preguntar las cosas, porque en ocasiones dicen 4 años, pero con 1 de carencia, y no queda bien especificado. Clarificar si en el plazo de la operación se está incluyendo ese año de carencia o no, o qué escenario estamos hablando. En ocasiones puede haber moratorias, que viene a ser como una carencia a lo largo de la amortización del préstamo. Es decir, yo empiezo a pagar mis intereses, pago el interés del capital, y en un determinado puedo solicitar al banco que me retrase el pago de las cuotas de capital. Es decir, me incorpore un periodo de carencia de 1 a 3 años porque tengo problemas de liquidez, porque no puedo afrontar mis pagos, porque tengo problemas de dificultad a la hora de afrontar las cuotas futuras, y negocio una moratoria. Es posible que me ajusten los tipos, pero en todo caso es una opción a negociar con la entidad. Otra característica del préstamo es que tiene un plazo de devolución, ¿no? Y que por ortodoxia financiera debería estar destinado a los proyectos de inversión,
aquellos activos que permanezcan en mi negocio más de un año. ¿Por qué? Pues porque me deberían generar ingresos, liquidez y por tanto poder afrontar en el largo plazo la financiación, este préstamo que he solicitado. Y algunos de ellos pueden tener garantía real, es decir, pueden exigir aportar bienes, pueden exigir aportar inmuebles, que sería un préstamo hipotecario, o bien aportar, por ejemplo, participaciones, que sea pignorar las participaciones. En todo caso, también aquí me atrevo a daros una recomendación. No aceptemos o intentemos evitar lo que son las garantías de máximo, porque nos obliga a tener todas las operaciones prácticamente con nuestra entidad y financieramente no es una buena estrategia. Es bueno tener varias entidades donde diversificar el riesgo, donde puedas negociar, donde puedas conseguir mejores condiciones y no estés tan atado. Ningún préstamo vas a conseguirlo en un banco donde con otro banco tengas una garantía de máximo. Prácticamente estás atado de por vida, ¿no? Y luego, en cuanto a los créditos, comentaros que es un producto muy flexible, es un producto a un año vista. Normalmente, es verdad que los ICO, como bien sabéis, emiten de 3 a 5 años, pero como norma general, las pólizas de crédito se firman a un año vista, renovables, donde el banco te permite disponer de cantidad determinada y que yo puedo disponer o no, una parte o totalmente. Y aquí es importante que leamos la letra pequeña, porque tengo que preguntar, oye, ¿cuánto me cuesta? ¿Qué tipo de interés tiene la disposición, el uso? ¿Y cuánto pago por su disponibilidad? Es decir, aquel dinero que no uso sobre la póliza de crédito, pero que sí tiene un coste. Y en algún caso podemos también comprobar y consultar, y tenemos que verificar en los contratos, si el hecho de que no utilice un porcentaje determinado de esa póliza de crédito vaya a suponer un sobrecoste o una tasa de disponibilidad adicional. Eso es muy importante, porque si yo contrato una póliza de crédito por si acaso, tengo que tener en cuenta que si es por si acaso y no lo uso con frecuencia o no lo uso un porcentaje determinado, es posible que tenga un recargo adicional. Eso hay que verlo. Por tanto, el interés es variable, es adaptable y al final mi coste está vinculado a su uso. Es un producto muy flexible. Muy bien, ya tenemos la foto de los dos y ahora cuando comparamos esencialmente los puntos críticos donde podemos hablar de productos bancarios muy distintos y por tanto tenemos que atendernos a ellos a la hora de elegir una opción u otra, es que el préstamo presta todo el inicio, el crédito está disponible pero no tienes por qué disponer de todo. En el préstamo, desde el primer momento, aunque no uses el dinero, ya te genera intereses, no así necesariamente en el crédito. Por término general, sobre todo por el speed de riesgo asociado, los préstamos, los tipos suelen ser más bajos, los créditos, realizando esa flexibilidad y esa menor vinculación, son más altos. Estamos ante una comisión de apertura, normalmente, frente a una comisión de disponibilidad, y su destino, en el caso de los préstamos, es la de inversión de activos y en los créditos circular. Importante en este punto porque en ocasiones yo destino mi financiación de corto con un crédito, pero a veces financio cosas que son realmente de largo. La contabilidad hace mucho daño. A veces pensamos que existencias está en el corto porque aparece en el activo corriente, pero en realidad las existencias son tan permanentes como un edificio porque hasta que no liquide la empresa las vas a tener que reponer. Por tanto, el grado de circulación, el grado de rotación de tus existencias puede justificar financiarte de corto, pero mi recomendación, especialmente cuando no tenemos una seguridad en las ventas en los próximos meses, esta financiación tendría que ser más de largo que de corto. El préstamo, por tanto, es rígido, el crédito es más flexible. El préstamo te permite planificar, porque tienes un cuadro de amortización, sabes que vas a pagar cada mes. Y en los créditos va a depender de tu disponibilidad, de lo que tú utilices. Y, por tanto, el plazo asociado. Ventajas e inconvenientes. Bueno, aquí hay que hablar de, como hacemos habitualmente, pues depende. ¿De qué depende? Me he atrevido a incluir una serie de perspectivas a partir de las cuales tendría sentido analizar un producto u otro. La primera perspectiva es imagen ante el banco, ¿no? Da muy mala imagen ante el banco el no tener claro cuánto necesito. Por eso, antes de irme a presentar un producto al banco, tengo que hacer mi plan de tesorería y ver mis necesidades, ¿no? En primer lugar, el préstamo te exige una cantidad exacta. No puedes decirle hoy 50, mañana 55 y al día siguiente reajustarlo porque me he quedado corto o me sobra dinero. En el crédito sí puedo quedarme corto, largo, porque en realidad no tengo que disponer todo. Hay menor exposición a un error de planificación. Respecto a los gastos, y marco en azul, el marcado en azul lo que yo entiendo que son ventajas, creo que el préstamo permite o facilita estimar mejor los pagos frente a los créditos.
un punto de vista operativa, el préstamo no es reutilizable, tendría que pedir otro, pero en el caso del crédito sí funciona como una cuenta corriente y realmente vas reponiendo y por tanto vas jugando con la herramienta. Respecto a la prevención futura frente a desfases de mi tesorería, es mucho mejor un crédito, es mucho más variable, más flexible el crédito que un préstamo. Y respecto al destino, el mejor destino que os decía, uno para comprar activos, en el caso del préstamo, y en el caso de los créditos, sobre todo para tesorería, desajustes en mi corto plazo. En cuanto a costes, yo os decía que razonablemente el préstamo suele ser un poco más barato. Y en cuanto a la limitación o dimensión de la financiación, hay que indicar que, dejando garantías aparte, el préstamo te da más recorrido de endeudamiento y los créditos suelen estar agotados. Hay una norma no escrita en la que los bancos ponen como límite aproximadamente el 30% sobre mis ventas anuales, la facturación anual neta, como límite de endeudamiento financiero de corto. Por tanto, me lo van a condicionar mi línea de facturación y, por tanto, también la renovación futura de estas pólizas. Cuando al final me prestamizan es porque no hay un equilibrio entre la deuda de corto y la facturación y, por tanto, liquidez anual que estoy generando. Los préstamos se estudian, se planifican, se casan mejor con mis inversiones y los créditos a veces nos podemos equivocar dándole un uso inadecuado porque en realidad lo he pedido por si acaso y lo utilizo para cosas que a lo mejor no debiera. Si yo tengo un crédito y lo uso el 100%, al final es una deuda estructural, al banco le genera mucha preocupación y mucho riesgo y estamos dando un destino equivocado. Y puede proceder por un problema financiero. Si me digo que los problemas financieros es la fiebre de la enfermedad de la empresa y mi problema es que tengo unos malos márgenes, tengo un mal posicionamiento, tengo una estructura financiera mal armada y estoy poniendo un parche y exige una reflexión. La póliza de crédito no puede estar utilizada en un 100% permanentemente. En cuanto al riesgo en el corto plazo, normalmente si hay una carencia asociada voy a sufrir menos para devolverlo por el préstamo. Los créditos a un año vista voy a calidad de intereses, pero luego tengo que devolverlo al vencimiento, salvo que lo prestamice. Y en el caso de los préstamos hay una proyección plurianual y por tanto puedo suavizar mi planificación en los pagos. Por último, os planteo cuál sería una foto financiera recomendada para estructurar o planificar en el 2021 qué financiación y qué tipo de productos bancarios podría casarlo con según qué necesidades. Y en azul, luego, pinto los préstamos y en verde los créditos. Así pues, todo aquello que suponga financiar inversiones, financiar activos de largo plazo o financiar crecimiento, entendiendo por crecimiento un esfuerzo estructural en términos de mayor stock de manera permanente, mayor personal de manera permanente, un desarrollo de un venta para una aplicación, todo aquello que va a consolidar en futuro en mi activo y en mi dimensión de empresa, debería ir a una financiación de largo plazo. Y si tiene carencia, pues mejor que mejor. Y después complementar mi estrategia financiera con las pólizas de crédito, donde por una parte cubra posibles estacionalidades de mi negocio, es decir, yo sé que a partir de noviembre sufro a la hora de facturar, sufro a la hora de cobrar, porque tengo un negocio con un periodo medio de ejecución de los proyectos muy largo o la actividad sencillamente para y sé que voy a sufrir, entonces lo cubro con esta póliza y luego lo voy a reponer cuando reactive mi actividad ya por enero o febrero. Segundo punto principal es cuando existen desfases importantes entre periodo medio de cobro y periodo medio de pago. Si yo pago a mis proveedores a 30 días y yo cobro a mis clientes a 90, esto es un tema de ceros. Conforme venda más, voy a sufrir más. Bueno, estos desfases, que al final deberían, mi lógica financiera de rentabilidad, debería generar beneficio, es decir, yo debería ganar dinero, pero estos desfases me hacen sufrir en términos de liquidez, de tesorería, y ahí es donde tiene sentido una póliza viva, una póliza de crédito viva, donde yo mueva el dinero y le dé un sentido, un uso financiero al producto. Y por último, y esa es una línea que también recomendaría en estos momentos, es tener unos fondos para emergencias. Ojo con el pago y con la disponibilidad, pero unos fondos para emergencias que me permitan afrontar irregularidades de un mercado sobrevenido, como el que estamos viviendo, donde yo sé que tengo negocio, yo sé que estoy posicionado, yo sé que tengo posibilidades de futuro, tengo viabilidad, es decir, no consolido deuda, pero sí puedo afrontar dificultades futuras que puedan surgir con un fondo que no dispongo del pago, asumiendo ese coste de disponibilidad, pero me da una garantía de continuidad, ¿no? Por lo tanto, esta sería una foto razonable a la hora de estructurar mi estrategia financiera, especialmente en los meses venideros.